¿Cómo lo puedo controlar? Vamos a hacer un ejercicio muy raro. En ese momento venía la ansiedad. ¿Qué hice? Y empezabas a hacer un repaso de todo lo que pasaba. Entonces la ansiedad es miedo anticipatorio a lo que va a pasar. Entonces, si yo tengo un papá que es gritón o que es violento, o una mamá que llega y me arranca la hoja del cuaderno y me dice, haz bien la tarea, empiezo a ser ansioso por perfeccionismo. El muñequito intensamente que empieza a correr y llega un ciclo sin fin. Todo produce ansiedad hasta que te quemas y te agotas. Se colapsa el sistema. No puedo dormir, no puedo estar quieto, me pongo muy triste o me pongo muy irritable. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un ataque de ansiedad o un ataque de pánico en público? Y podemos usar varias técnicas. La primera que les sugiero que hagamos es tomar. Hola, bienvenido a Psicólogo Zen, tu espacio para el bienestar mental. En psicologozen.com los psicólogos son tus amigos. Hoy le presentamos a Raúl, uno de los principales expertos en temas de ansiedad, depresión, estrés y violencia de género. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Mario, gracias y gracias a ustedes por estar en este podcast. Hoy platicamos de la ansiedad. Hoy en día más de 300 millones de personas sufren de ansiedad, de trastorno de ansiedad. ¿Qué es exactamente la ansiedad, Raúl? Bueno, la ansiedad no es algo con lo que vengamos genéticamente. Pongo un ejemplo. Cuando somos niños, aprendemos ansiedad. Por ejemplo, vemos a un ratoncito y un niño de 3, 4 años ve al ratoncito y lo ve, ¡ay, qué mono! Y con sus patitas y mueve las orejitas y hasta ganas le dan de acariciarlo. Y en ese momento aparece mamá o papá y grita, ¡no! Y da un salto mortal, se sube a una silla, grita, ¡un ratón, un ratón! Entonces aprendemos ahí que ese ratoncito tan bonito que veíamos se convierte en un animal gigante lleno de bichos que me va a enfermar. Miedo anticipatorio a los ratones. Ver un ratón es un enemigo y hay que matarlo. Entonces ahí empiezo a aprender ansiedad. Después sigue nuestro aprendizaje y una forma de aprender ansiedad y que seguramente la vives en tu día a día es tu mamá, tu papá te decían de cariño bolita o bodoquito. Y de repente cuando hacías alguna travesura te decían Juan Manuel Pérez Jiménez, ven acá. O María López, ven acá. En ese momento venía la ansiedad. ¿Qué hice? Y empezabas a hacer un repaso de todo lo que pasaba. Entonces se activaban los circuitos de alarma. Para verlo más gráficamente, ustedes pueden ver mi mano. La ansiedad vive en la amígdala aquí. Esto es el tallo cerebral, la corteza y esto es el sistema límbico. Entonces la amígdala no diferencia si es un peligro real o no y le manda al cuerpo la señal de actívate. Entonces, cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando nos llama nuestro jefe, que siempre nos dice, a lo mejor poniéndome de ejemplo, oye pelón, ven, oye pelón, ven. Y un día me dice, Raúl Miliani, ven por favor. En mi cabeza ya pensé con ansiedad, me va a correr, algo hice mal, fallé en mi trabajo. Cuando es en la escuela, reprobé el examen, va a pasar esto. Entonces la ansiedad es miedo anticipatorio a lo que va a pasar. Y un ejemplo clarísimo que también tienen en su día a día, si ustedes van en el transporte público, están en una reunión y alguien empieza a estornudar o a toser, ¡fum! Viene el recuerdo de es COVID, seguramente ya me contagió, ya tengo bichos, o es influenza, o me va a dar esto, me va a dar aquello. Es tu miedo anticipatorio. Y ese miedo genera respuestas corporales, respuestas emocionales, y entonces empiezo a buscar conductas de seguridad. Ahí, por ejemplo, puedo tener miedo a los perros porque un perro me ladró siendo niño, puedo tener miedo a los gritos y puedo tener diferentes reacciones. Pero la ansiedad principalmente es por lo que tú estás pensando. Entonces, ¿cómo
¿cómo va a tomar el control la ansiedad de ti? A partir de lo que vas viendo. Si tú acostumbras ver todo el tiempo las noticias, obsérvate un momento qué tanto has dejado de consumir noticias porque te ponen ansioso. Que si hubo un accidente, que si hay inundaciones, y empiezas a tener estímulos amenazantes. Entonces llega un momento en el que sales a la calle y casi quisieras llevar impermeable, radio de pilas, mochila de emergencia, porque tengo que estar preparado para algo que no me está pasando, pero que en mi cabeza sí está pasando con los pensamientos. Entonces la ansiedad se puede mantener por minutos o se puede mantener por meses y por años. Hay que diferenciar dos cosas. Uno es la personalidad que tenemos. Recordemos que la personalidad se compone de una parte genética y una parte que la genética es el temperamento y el carácter se forma por el contexto. Entonces, si yo tengo un papá que es gritón o que es violento, o una mamá que llega y me arranca la hoja del cuaderno y me dice, haz bien la tarea, empiezo a ser ansioso por perfeccionismo. Empiezo a desarrollar mecanismos para tratar de regular esa ansiedad. Pero cuando ya pasaron los años, yo ya desarrollé una personalidad ansiosa, es decir, estoy inquieto, estoy agitado, me estoy todo el tiempo anticipando a las cosas y a las consecuencias. Eso es la personalidad ansiosa. Y el estado ansioso, que es que alguien estornude junto a mí en el transporte porque pienso en la amenaza COVID o pienso en otra cosa, pero es un miedo anticipatorio por un estado X, ¿no? Un temblor, el escuchar un disparo, pues no todos estamos acostumbrados a oír disparos, o que se va la luz y yo tengo miedo a la oscuridad, va a ser un miedo anticipatorio. Entonces son los dos grandes bloques. Ahora, el problema es que la ansiedad cada vez es mayor. Traten ustedes de mantenerse un fin de semana sin usar celular, sin usar computadora, y me platican cómo les va de ansiedad. Van a estar como si sus manos tuvieran comezón por ir al celular. Necesito el celular. ¿Para qué? No sé, pero yo necesito checar mi WhatsApp, checar el Face, checar el Twitter, checar el X. Entonces, eso, el no tener mi dispositivo me va a generar ansiedad. El hecho, recuerden ahorita 5 números telefónicos que se sepan de memoria. Tal vez no pudieran recordar más que uno. ¿Por qué? Porque todo ya viene en el celular. Entonces también, si no se usa, se pierde. ¿Qué dice tu cerebro? No, pues no lo necesito, todo está en el celular. Pero me roban el celular, entro en crisis de ansiedad. Y entonces, ¿dónde están mis contactos? En la nube. Y luego, de aquí a que lo bajas, ya te produjo más ansiedad. Y esta va creciendo, creciendo, creciendo. Digamos que es un poco como el muñequito de Intensamente, que empieza a correr y empieza a correr y llega a un ciclo sin fin. Todo produce ansiedad hasta que te quemas y te agotas. Se colapsa el sistema. Entonces, Raúl, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la ansiedad? Hay 4 esferas de síntomas. Los primeros, los fisiológicos. Puede ser estreñimiento, diarrea. Puede ser agitación motora, que es, ustedes me ven, yo cruzo mi piernita y estoy todo el tiempo con el pie, o estoy con las manos, mordiéndome las uñas. Ustedes lo pueden hacer, yo no, estar jugando con el cabello o arrancarte el cabello, estar chupando el cabello. En los adolescentes, en los niños, es muy común que muerdan cosas, los lápices, la pluma, o empiezan a morder plástico, porque hay una respuesta fisiológica. El cerebro aquí ya activó el sistema de alarma. Algo está pasando, no sabemos qué, pero es, ten miedo, prepárate para huir, luchar o detenerte. Luego tenemos síntomas cognitivos, que es pensamientos repetitivos, rumiaciones. Luego tengo síntomas emocionales, puede ser que llore, puede ser que esté muy irritable, poco tolerante. Y finalmente los conductuales, yo necesito algo para la ansiedad y entonces empiezo a buscar, eso se llaman conductas de seguridad,
¿Qué es importante de este conjunto de síntomas en qué van a repercutir en ti? Problemas para dormir. Hay que recordar que la hora de la cama, nuestra cama, tiene 2 usos en la vida, nada más. El descanso y el sexo. Si no estás durmiendo y no estás teniendo sexo, no es para estar en la cama como pollo rostizado, dando vueltas para un lado y otro, pensando en que, híjole, el próximo lunes tengo un examen o tengo que presentar un reporte a mi jefe. Sí, próximo lunes de la semana siguiente, pero hoy es domingo, hoy es martes, hoy es tal día y me falta una semana. Entonces la ansiedad me va a hacer que pierda sueño. Siguiente etapa, no dormí bien, empiezo a trabajar, no me concentro, pierdo atención y entonces digo, no, va a ir mal todo y empiezo a catastrofizar. Y son pensamientos que entran en un ciclo de estar repitiéndolos y repitiéndolos y repitiéndolos. Esos pensamientos van a estar generando emociones. Entonces vas a dormir y vas a estar teniendo sueño inquieto, vas a estar teniendo pesadillas y obviamente vamos a estar con un reflujo, gastritis, colitis nerviosa. ¿Qué más me va a pasar? Muy probablemente busque algo para liberar esa ansiedad. ¿Qué puede ser ese algo? Puede ser que vayas en la calle manejando y digas, ay, ojalá y me dé un cerrón a alguien para bajarme a gritar. Entonces necesito gritar, necesito liberar esa ansiedad porque en tu cabeza sale la señal y va a tu cuerpo y es como si estuvieras en una trampa de una pirámide egipcia. Las paredes empiezan a ser chiquitas, el techo se empieza a ser chiquito y entonces entro en una visión de túnel así donde digo, todo va a salir mal, todo va a salir mal. ¿Y a quién le damos, primero que nada, una buena regañada? Nosotros mismos. Eres un tonto, una tonta, eres incompetente, eres mediocre, ve nada más, no puedes hacer bien el trabajo. Y entonces caigo en este ciclo que va a consumir una cantidad de energía impresionante, vas a acabar agotado y hasta que te agotas es cuando duermes. Y entonces te quedas dormido en el trabajo y dicen, es que es flojo o floja. No, es que no dormí en 3 noches por estar pensando en que la presentación va a ser a mi director o a mi jefe, o va a ser una entrevista de empleo, o va a ser un examen profesional. No duermo y obviamente estoy pensando, me voy a equivocar. Y cuando llego al examen o llego a la presentación, me equivoco. Y entonces se cumple la profecía, eso se llaman profecías autocumplidas. Entonces la ansiedad va a tener esos síntomas cognitivos. Y emocionales es que va a estar con las emociones como si estuvieras en la montaña rusa. Muy activo, totalmente ponchado, agotado, activo, y estás con estos picos hasta que tu cuerpo dice, ¿sabes qué? Ya. Y entonces viene una enfermedad, una gripa, que eso es cuando nacen las enfermedades psicosomáticas. Dentro de tu cuerpo hay un montón de reacciones que van a ocurrir y que si se mantiene a lo largo de tu vida, pensemos periodos de 6 meses, de 3 meses, de 1 año, te va a acabar produciendo una enfermedad que puede ser muchísimas, ¿no? Hay muchísimas enfermedades relacionadas con, y no es válido y hay mucho cuidado, por favor, tengan mucho cuidado en la automedicación, porque es muy fácil automedicarte y decir, me tomo esto para la ansiedad, y sí, te compone una cosa, pero te descompone otra, ¿no? Para eso está el médico, está el psiquiatra, están los especialistas, y es parte de lo que tenemos. Si tengo una gripa, por eso tenemos resistencia a los antibióticos. Tengo gripa, me tomo el antibiótico. Tengo ansiedad, me tomo un calmante, y va a llegar un momento en el que me fundí. Creo que esto es un punto muy importante, ¿no? Tenemos que hacer un poco de claridad sobre esto. Es muy peligroso depender de los medicamentos, porque esto es lo que pasa, ¿no? Mucha gente, tengo ansiedad, me tomo este medicamento o voy al psiquiatra. ¿Qué hago cuando tengo este tipo de trastorno de ansiedad? Pues lo primero es reconocerlo. Reconocer algo está pasando. Si no sabes la palabra exacta, si tienes ansiedad o no, simple y sencillamente es algo está pasando,
reconocer que necesitamos ayuda. No hay un ser humano en el planeta que no haya necesitado ayuda alguna vez en la vida. Y no debe darnos vergüenza pedir ayuda. Para eso, y es importante, cuando hablamos del término zen, por ejemplo, es entrar en un equilibrio. Y a veces es entrar en el silencio para saber qué me está pasando. Entonces, si tengo ansiedad, busco ayuda con un psicólogo, con mi médico general, mi médico familiar. Problemas, benzodiazepinas de cualquier tipo. Comerciales, no comerciales, es buscar la benzodiazepina. Desventaja, produce un efecto espejo, es decir, cada vez que tienes ansiedad, tomas el medicamento, aumenta la ansiedad y así vas. Y en mi caso me han tocado atender pacientes que tenían que tomar un cuarto de pastilla en la mañana, un cuarto de pastilla a mediodía y media pastilla en la noche. Y cuando llegan a terapia, dices que ya no me funcionan las pastillas. ¿Cuánto estás tomando? Me tomo 3 en la mañana completas, 2 al mediodía y 5 en la noche y solo así puedo dormir. Porque se vuelven conductas de seguridad. Los medicamentos tendemos a hacerlas como la panacea, lo que va a resolver todo. El medicamento ayuda mucho cuando ven la dosis adecuada, el tipo de medicamento preciso y es recetado por un profesional. Pero cuando no, ¿qué es lo que va a pasar? Es una conducta de seguridad. Es que viene una crisis de ansiedad, me estoy sintiendo ansioso, corro por la pastilla. Les pongo otro caso. Una persona pierde a su padre por un infarto en casa. Y entonces su conducta de seguridad era primero a ir a tomar un café, salir con la novia, pero no podía ir a un lugar que no estuviera a 5 minutos de un hospital por si le daba un infarto. Cognición, ansiedad, entonces me va a dar un infarto, empiezo a tener latidos, ¿por qué? Porque me estoy asustando, tengo miedo, entonces mi atención se va al latido cardíaco, ya tengo un infarto. Llega a urgencias y ya en urgencias casi le daban pues calendario o tiempo compartido, ¿no? En el hospital, porque llegaba 2 o 3 veces por semana con crisis de ansiedad. Finalmente le mandan benzodiazepinas, para no decir marcas, empieza a tomársela y entonces cada vez que se sentía ansioso, es que vamos a ir al cine, pero está como a media hora del hospital, me tomo mi pastilla. Y luego se tomaba 2 pastillas. Entonces volvió una conducta de seguridad, cambió del hospital a la pastilla. Y entonces llega a terapia y empezamos a trabajar sobre la exposición. ¿Puedo enfrentar la ansiedad? Sí, pero necesito a alguien que me guíe. Es decir, entrar a tu camino de equilibrio, alguien te tiene que guiar. Pero si tu camino de equilibrio es, me duele la cabeza, entonces me tomo 2 paracetamoles, 3 paracetamol con cafeína, ya se me quitó. No, yo ya logré dominar mi migraña. Ok, ¿cómo está tu gastritis? ¿Y cómo está tu hígado? ¿Y cómo está tu riñón? Entonces, no olvidarnos que somos seres integrales. Y automedicarte y volver tu seguridad en una pastilla, pues pasa como un estudio que se hizo hace muchos años en Suecia. Cuando sentimos que algo nos da seguridad, nos exponemos más. Tú tienes un carro que no tiene frenos de disco, no tiene bolsas de aire, es un bochito, como les decimos coloquialmente, de los 70s. Entonces tu carro es muy distinto a los nuevos. Y vas en tu carro y cuidas la velocidad y cuidas cómo vas porque no tienes esas medidas. Pero cuando te subes a un carro que tiene bolsas de aire, frenos de disco antibloqueo, cámara de proximidad, cuando tú haces el clic en el cinturón de seguridad, es como si tu cerebro dijera, métele al acelerador a 120. Mientras más seguro me siento, más me expongo. Y es lo mismo, mientras más siento seguridad con el medicamento, más me expongo. Si soy paciente diabético, me tomé mi medicamento, ya me puedo comer un pastel de chocolate. Soy hipertenso, pues me tomé mi medicina, ya le puedo poner 3 kilos de sal a la comida.
porque son conductas de seguridad. El fármaco tiende a volverse una conducta de seguridad. Yo voy a estar bien mientras me tome mi pastilla. ¿Y el resto qué? Sí, no es la solución, es nada más algo fácil que la persona usa. ¿Cuáles son los síntomas más comunes en la persona que tiene ansiedad? Vamos a tener primero problemas de sueño, problemas de alimentación. Empiezo a sustituir. Se llaman conductas compensatorias. Obsérvate por un momento y piensa en algo que te ponga ansioso. ¿Ya lo identificaste? Ok. ¿Qué haces para calmar esa ansiedad? Atacas los cacahuates, atacas las papitas, te comes una caja de chocolates, te tomas 5 tazas de té de lechuga porque la abuelita dijo que el té de lechuga era lo mejor del mundo. Y entonces digo, ya con eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener síntomas físicos, dolores de estómago, dolores de espalda, voy a estar con miedo crónico, voy a estar hipervigilante. Pongo un ejemplo personal. Después de un sismo del 17, yo pierdo mi departamento y entonces yo siempre fui muy tranquilo de decir, bueno, sí está temblando, vamos a respirar, nos calmamos, porque te dicen conserva la calma, ¿no? Pero nadie te dice cómo. Y el primer punto es respirar. ¿Por qué? Porque tu respiración y tu pulso son los primeros que se aceleran y después tu visión. Entonces tienes visión de túnel y rigidez cognitiva. Entonces, ¿qué te va a pasar? Que cuando viene ansiedades, se sube mi perra a la cama, se empieza a rascar y yo siento que la cama se mueve, en mi cabeza se está temblando. Fui, levanté a mi esposa, levanté a mi hijo y vámonos que está temblando. Me dicen, ¿cómo que está temblando? Pues si no se mueve nada. En mi cabeza estaba temblando y es una respuesta a la ansiedad. Eso es estar hipervigilante. Si suena la alerta sísmica que tenemos en México, pues vas a estar oyendo la alerta sísmica tal vez 8 o 10 días y cualquier sonido semejante vas a ver qué hago. Entonces, esa hipervigilancia puede ser que en tu lugar de trabajo, después de un temblor o de la alerta, pongas sismógrafos de oficina, una cadena de clips con una pelotita de masking y la estás observando a ver si oscila. Y si prenden el aire acondicionado muy fuerte y tú ves que oscila, tú vas a salir corriendo. Hay una respuesta de conducta. Y otro síntoma es que tus emociones tienden a desbordarse, es decir, te vas al extremo de la emoción. No puedo dormir, no puedo estar quieto, me pongo muy triste o me pongo muy irritable. Llegas de trabajar y ves a tu hijo al que normalmente abrazas o a tu novia, a tu esposa, a tu compañero o compañera, lo abrazas y le dices, hola, ¿cómo estás? Le das un beso. Pero si vienes con ansiedad, lo más probable es que le digas, tuve un día horrible, ahorita te veo, no me estés molestando. Oye, ¿quieres cenar? No, no tengo hambre. Oye, llega el perro a saludarte y se lleva una patada. ¿Por qué? Porque ya estás irritable e intolerante. O ves al gato y dices, condenado animal llena de pelos todo. ¿Para qué tienes gato? Siempre has querido gatos, pero en tu ansiedad todo está mal y es como si dijeras, hoy se nubló para molestarme. Hoy va a llover para molestarme, porque es mi ansiedad. Recuerden siempre esto, la realidad en la vida nunca va a ir al ritmo de tu ansiedad. Tu computadora lleva un tiempo para cargarse, la prendes y dices, Dios mío, ya está muy lenta, a ver, llamen a sistemas. No, es tu ansiedad, la computadora está cargando en el tiempo que tiene que cargar, pero yo quiero que vaya más rápido. Entonces eso es ansiedad. ¿Qué otra forma tienes de reconocer tu ansiedad? Física, ¿no? Algunas como síntomas físicos. Síntomas físicos, se te puede empezar a caer el cabello. Yo no lo tengo por ansiedad, sino porque me rasuro, aclaro. Siguiente síntoma físico, comerte las uñas, estar con hiperfagia, es decir, con muchas ganas de estar comiendo algo. Necesito estar comiendo, masticando algo. Coman zanahorias, te cansa la mandíbula y te baja la ansiedad. ¿Por qué? Porque estás mastique y mastique y mastique y mastique.
Muchos usamos chicle y estás con el chicle y ya llevas 3 días con el mismo chicle, ya no tiene ni sabor, pero te calma la ansiedad. ¿Qué otro síntoma físico vas a tener? Agitación. Puede ser que tengas pequeños tics, te brinca aquí, es que me brinca el ojo. ¿Qué quiere decir? Que tu sistema nervioso y tu cuerpo es como si te estuviera diciendo, oye, se están calentando los cables del sistema nervioso. Entonces, bájale y alguien te recomienda, no, tómate vitamina B. No, ve que te está produciendo la ansiedad. El medicamento que quieras resuelve el síntoma, pero no la causa. La causa se resuelve en terapia y se resuelve hablando y regresando a aquel ratoncito que viste donde aprendiste ansiedad. Y aprender que no puedes controlar todo el tiempo, todo en todos los minutos, todos los segundos. Si después de la pandemia no aprendimos que no podemos controlar todo, pues entonces como que algo nos faltó, ¿no? Necesitas resolver la causa y para eso es la psicoterapia, para eso no siempre es psicoterapia, a veces es consejería. Son 3 o 4 sesiones donde tú resuelves un tema y vámonos. No hay que ir a buscar qué pasó en tu infancia, cómo fue la gestación, a menos que hablemos ya de un trastorno. Para hablar de un trastorno de ansiedad, quiere decir que son episodios continuos, dolor físico, gastritis crónica, reflujo, conductas violentas, por ejemplo, por poca tolerancia. Y de ahí tenemos un camino que es la puerta falsa, que pueden ser el uso de sustancias o la sobremedicación. Dolores físicos, ¿no? Por ejemplo, puede ser si te sudan las manos o tienes un ataque de pánico, ¿no? Porque el ataque de pánico también puede ser un síntoma de ansiedad. Ahí, digamos que la ansiedad, tú estás con la visión de túnel en la trampa egipcia y dices, tengo que salir de aquí, como sea. Y entonces me echo a correr para liberar la energía que se acumuló. ¿Qué es lo que pasa? Que la ansiedad sube a tal nivel porque la ansiedad detona el estrés. El estrés es una respuesta inespecífica del cuerpo. Y entonces vamos a tener cambios en la circulación, cambios en el sistema digestivo, se suspende la orina. Por ejemplo, cuando estás ansioso, tiendes a orinar menos. ¿Por qué? Porque tus riñones bajan el trabajo. Y entonces es más frecuente infecciones de vías urinarias, es mucho más frecuente infecciones de garganta porque estás tomando poca agua y estás respirando por la boca. Me pongo ansioso y no voy a estar respirando por mi nariz, sino empiezo, me hiperventilo. En el ataque de pánico hay que diferenciar 2. Uno es un ataque único, que yo creo que al 99%, si no es que al 100% de los seres humanos, hemos tenido un ataque de pánico por lo menos en la vida. Y el trastorno de pánico, que es cuando ya estos ataques son recurrentes. ¿Qué es lo que pasa? Que la ansiedad llega a tal punto que explota en pánico. Si recordamos esto del cerebro, hay un señor que le decimos los psicólogos el señor de las ratas, que se llama Jack Pansep, y él descubrió que hay emociones en el tallo cerebral, no solo aquí. Entonces, ¿qué emociones son de defensa? El pánico, que te hace correr, la ansiedad, que es miedo anticipatorio y te mantiene funcionando, y la ira. La ira también es una emoción de protección. Esas 3 emociones son para protegernos de algo. Entonces, un ejemplo de cómo interaccionan estas emociones. Primer punto, tu novia encuentra tu celular y lo revisa. O tu novio encuentra el celular y lo revisa. Empieza la ansiedad. ¿Qué hará con mi celular? ¿Qué está buscando? ¿Algo pasó? Va a ver el mensaje, va a malinterpretar, nos vamos a pelear. Tengo que buscar al abogado para ver la sentencia de divorcio, cómo va a ser el acuerdo. Nada más vio el celular, pero tú ya estás pensando en el divorcio, ya estás viendo cómo va a ser la separación, quién se queda con el perro, quién con el gato, quién con los niños. Es ansiedad. El pánico, ¿cuál es? Cuando abre tu celular y ve mensajes y te dice, oye, ¿y quién te manda estas caritas con besitos,
Y entonces viene el circuito de defensa. ¿Por qué ves mi celular? Violas mi intimidad. Eso es mío, nadie tiene por qué. A ver, ¿de qué te estás defendiendo? Con la ira te estás defendiendo de sentir violada tu intimidad y entonces la ansiedad se activó. ¿Cuál va a ser el pánico? Arrebato el teléfono y luego, es mi prima. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa con el pánico? Que es cuando te sientes atrapado y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque tomamos conductas totalmente impulsivas e instintivas. Con el ataque de pánico es algo va a pasar y va a pasar ahorita y te puedes inmovilizar. El problema es que te inmoviliza a media avenida al cruzarla. O puedes salir corriendo y no viste el coche que iba pasando y te atropellan. O sales corriendo de la oficina porque tienes un ataque de pánico y te sales a tomar aire y no ves los peligros porque vas totalmente ciego. ¿Qué está pasando en tu cuerpo? Que hay una sobrereacción. Y si esto se empieza a volver frecuente, tus sistemas corporales, la neurobiología del estrés, que es lo que va a hacer finalmente, fundir sistemas, mandarte al hospital por un tiempo hasta que te relajes y tu médico te va a decir, ¿por qué no buscas psicoterapia? Si no puedes ir al consultorio del psicólogo, qué bueno, porque puedes hacerlo en línea. La bendita tecnología permite que estemos como ahora, cara a cara, platicando y que sepas que puedes acudir a un psicólogo, a un profesional que te va a decir, a ver, ¿cómo vamos a enfrentar esta ansiedad? Pero es un trabajo en equipo, no es responsabilidad del psicólogo o de la persona que consulta, sino es un trabajo en equipo y es trabajar juntos en qué lo está detonando. Que un consejo valioso sería a la persona que nos siente, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un ataque de ansiedad o un ataque de pánico en público? Ok. ¿Qué hacemos? Lo primero es reconocerlo. Entonces puedes buscar a alguien cercano a ti y decirle, ¿sabes qué? Necesito tomar aire. Y podemos usar varias técnicas. La primera que les sugiero que hagamos es toman un popote imaginario y comienzan a respirar por su popote imaginario. Inhalan por el popote 1, 2, 3, 4, 5. Contengo 2 segundos. Contengo. Exhalo por el popote 5, 4, 3, 2, 1. Suelto el resto del aire. ¿Por qué? Porque lo primero que vas a necesitar es oxigenar al hámster, al chayote, a la ardilla. Finalmente es tu cerebro. Vas a necesitar que el cerebro se oxigene y entonces cambie el balance. Pero sigues teniendo hiperhidrosis, ¿no? Te sudan las manos, te sudan los pies, otras personas empiezan con comezón y es tal el rasquido que se dan que se abren la piel. ¿Cómo lo puedo controlar? Vamos a hacer un ejercicio muy raro, pero pueden estar sentados o de pie. Y te pediría, Mario, que lo hagamos juntos, que es, yo empiezo a inhalar y empiezo a apretar. Cuando yo te diga, tú empiezas a inhalar. Inhalo y voy apretando manos, brazos, antebrazos, subo los hombros, cierro los ojos, saquen la mandíbula, no aprieten los dientes porque el seguro dental es muy caro. Y las prótesis, ¿qué les digo, no? Entonces, no apretar dientes, sino sacar la mandíbula como si fueran un bulldog. Me voy a poner de lado para que lo vean. Hago esto. Que se tensen los músculos. Entonces, ya que hago eso y estoy apretando aquí, aprieto la parte baja del cuerpo. Glúteos, muslos, rodillas, pantorrillas. Como estando sentado es más difícil, ¿qué hay que hacer? Me puedo poner en esta posición como si fuera a dar una marometa o lo puedo hacer de pie. El chiste es que aprietas mientras inhalas y luego vas a soltar el aire, pero no como si fuera una clase de yoga. No vamos a hacer porque no liberas la energía acumulada en el pánico. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¡Ja! Y lo gritas.
Y ahí va a salir todo lo que tienes acumulado. ¿Listo? ¿Lo hacemos? Vamos a probar. Ok. Ok. Vamos a inhalar y aprieto puños, antebrazos, brazos, sube tus hombros, cierra fuerte los ojos, saca la mandíbula, no aprietes bien, saca mandíbula, aprieta muslos, rodillas, pantorrillas, dedos de los pies, aprieta más, todo fuera. Sí, un poco como que saca este tipo de estrés, ¿no? Exacto. Te permite que tu cuerpo se relaje, pero no puedes estar en tu oficina tecleando Exacto. y de repente te habla tu jefe y dices, ¡ah! Porque en ese momento te mandan a un tiempo compartido al psiquiátrico o te despiden. Entonces lo que vas a hacer es irte al baño, hacerlo. Si no puedes gritar por el contexto, haces 3, 4, 5 veces. Y hay una diferencia en tu cuerpo. Si ustedes ya lo hicieron ahorita al ver este ejercicio, noten la diferencia en su cuerpo. Y es muy importante recordar, notar en su cuerpo dónde empieza la ansiedad y el pánico. En el estómago, en la garganta, en el cuello, en las piernas. A lo mejor se me duermen las piernas cuando entro en un ataque de pánico y me paralizo. Pero esto me permite relajarme porque el cerebro entiende un mensaje de estoy relajado, no puedo estar estresado. Si estoy relajado, no puedo estar en pánico. Entonces tiende a equilibrarte. Si estás en casa, hay muchas cosas que puedes hacer. Infla un globo. Ten a mano globos, infla un globo grande, lo más grande que encuentres, y ya que lo inflaste, reviéntalo con las manos. Y luego otro, y lo revientas. Y eso te va a ayudar a liberar el exceso de energía que hay en tu cuerpo. Otra, ten a mano una liga y ten tu liga puesta en la muñeca. Empiezas a sentir el pánico, empiezas a sentir el hormigueo, las palpitaciones. Tomo una respiración profunda, tomo la liga y me doy un ligazo en la mano. ¿Qué pasa? Algunos de ustedes lo vivieron, tal vez no todos. Tal vez tienen amigos, conocidos que hicieron cutting durante la adolescencia. ¿Qué es el cutting? Esa ansiedad extrema en la adolescencia que no sé cómo manejar. Entonces, cuando me corto, mi cabeza distrae el pensamiento por el dolor. Y cuando veo la sangre, me relajo y empiezo a jugar hasta con la sangre. El problema es que eso se empieza a volver crónico y entonces son 10 cortes al día en una mano, en el muslo, en la cadera. Ponte una liga y revientan la liga. Y si sientes demasiado impulso, no necesariamente no vas a poder relajarte. Primero tienes que hacer esta relajación que hicimos, explosiva. Ya que respiraste, puedes usar una regla que se llama 60-40-20. 60 minutos de trabajo concentrado, 40 minutos de trabajo repetitivo, 20 minutos de actividad física. Bájate las escaleras de tu oficina para tomar un café, sube las escaleras, pero ten una actividad física. ¿Qué pasa con eso? Que tu organismo tiende a equilibrarse y reduce el riesgo de ataques de pánico y mejora el control de tu ansiedad. Siempre la respuesta inicial está en nosotros. Y a veces es acudir con alguien, con un psicólogo, con un terapeuta que te pueda guiar en el manejo de ansiedad. Un importante concepto. ¿Cómo podemos diferenciar entre estar estresado y estar ansioso? Ok. ¿Qué es exactamente el estrés? Hace muchos años, muchos años, en los 60s, Hans Selye empezó a estudiar el estrés y encontró que es una respuesta inespecífica del organismo. Todos los animales tienen estrés. Por ejemplo, oye un ruido de un venado y empieza a protegerse. En el ser humano el estrés activa el sistema de alerta y defensa. Marco Iacoboni, un científico italiano, descubrió las neuronas espejo. Y si tomamos la teoría de Hans Selye, cuando él estudia el estrés fisiológico,
encuentra que la primera respuesta es se libera adrenalina de las glándulas suprarrenales. Es decir, de aquí sale la adrenalina, no del corazón. La adrenalina aumenta el latido cardíaco. El hígado dice, oye, ¿qué hacemos, cerebro? Y el cerebro le dice, libera todo el azúcar que tengas guardada porque necesitamos energía. Entonces el cerebro ya se puso en alerta, libera glucosa del hígado, le dice al páncreas, libera insulina para nivelar y le dice al sistema circulatorio, a ver esa red de cables que hay por todos lados, reduzcan el flujo de sangre. Toda la sangre de tu intestino, de tu estómago, se va a las piernas y a los brazos, porque te estás preparando para una respuesta de lucha-huida o parálisis. Eso es lo que hace el estrés. ¿Qué va a pasar? Que cuando se reduce el flujo, y fue de los grandes hallazgos de Sale, se reduce el flujo en el estómago y el estrés se mantiene y se mantiene, el futuro es gastritis, úlcera péptica, sangrado de úlcera péptica, perforación de úlcera, cirugía. 1. Segunda, queda tal cantidad de azúcar en tu cuerpo que no se metaboliza que puedes desarrollar diabetes. Se puede, digamos, bajar la resistencia a la insulina, es decir, ya tu cuerpo no procesa la insulina, puedes tener problemas de riñón, porque por estrés. Observen ahorita, si están en su trabajo, a sus compañeros, puede que encuentren alguno que está con el síndrome del boxeador, que está tecleando y está. Otros que están así, moviendo brazos. Es que estoy estresado, dormí mal, es que dormí torcido. El estrés, tú puedes pensar que ahorita estás totalmente relajado y sin estrés. Haz la prueba, haz la relajación que hicimos, respira, contrae todos los músculos, suelta el aire. Y te vas a dar cuenta que cambia totalmente tu cuerpo. Entonces, cuando yo estoy estresado, es porque hay una respuesta constante. Y por otro lado, se descubrió también que hay algo que se llama, la palabra es dominguera, es así como extraña, pero no hay otra. Hormesis, que es ausencia absoluta de estrés. Si yo no tengo ningún estrés, ya me saqué el melate, o la lotería, o el Powerball de Estados Unidos, lo que quieras, y ya no tengo nada que hacer en la vida más que sacarme la pelusa del ombligo frente a la playa o ir en un crucero, esa falta de estrés en los niños, por ejemplo, provocar retrasos en el neurodesarrollo, porque el estrés nos estimula a crecer, a desarrollar redes neuronales, nos estimula a adaptarnos. Si tú vives en una ciudad pequeña, tu nivel de estrés psicosocial, lo que te rodea, es menor que vivir en una ciudad grande, que tener mayor responsabilidad, porque en tu cabeza está activado un sistema de defensa y el estrés te va a fundir. El estrés crónico, ¿a qué te acerca? Enfermedades psicosomáticas como se le llama síndrome metabólico, finalmente, que es, coloquialmente le decimos prediabetes. Triglicéridos altos, colesterol alto, presión arterial alta y glucosa alta. Te estás acercando a la diabetes. Empiezas con hormigueo, se te empieza a dormir más una mano, problemas circulatorios. Riñones. El riñón llega un momento, y hay una expresión aquí coloquial que tenemos los seres humanos, que es ir a tirar el miedo, ir a hacer pipí después de un susto. Cuando estás muy estresado, vas menos al baño, tomas menos agua y entonces obviamente te quemas. Por eso las compañías que piensan en que cada persona que trabaja con una compañía, ¿por qué se llama capital humano? Porque es una inversión que estás haciendo en esa persona, en su desarrollo, pero también esa persona tiene una serie de circunstancias atrás. Entonces, son los programas de well-being que hacen una pausa. Durante los que estén haciendo trabajo remoto, seguramente les pasa. Acabé de trabajar en esto que era importante y entonces voy a descansar. Cierran su correo y se meten al Face, se meten al WhatsApp, se meten a tal y tal y tal.
¿Y en qué momento te levantaste de ahí, de donde estás? Y te estiraste 5 minutos, fuiste a ver qué tantos pájaros había en la calle, te tomaste 5 minutos para descansar y levantarte de la silla. Como no lo hago, ¿qué pasa? Que se va acumulando el estrés. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Dolores de articulaciones por estrés, dolores crónicos, contracturas musculares. Y para que se den una idea, si su cuellito está algo estresado y ustedes lo mantienen y dicen, es que me duelen los hombros y el cuello, y eso aumenta y se mantiene, pueden llegar a un esguince cervical y a tener que usar collarín 15 días, un mes. Entonces, digamos que el estrés puede ser negativo y a veces también tener un poco de estrés es positivo. Así es. Ok. En el entorno laboral, ¿crees que las empresas deberían hacer algo por el estrés de sus empleados? Sí, sí, es fundamental. Cualquier empresa y cualquier trabajo, aún como trabajador independiente, como freelance, tienes que medir tus niveles de estrés. ¿Qué puedes hacer para medir tu nivel de estrés? Checa la temperatura de tu cuerpo. Si sientes mucho calor en una parte de tu cuerpo, ahí es donde está el estrés, no es donde sientes más frío. Es un error de pensamiento. A mayor calor, mayor estrés. Entonces, las empresas, ¿qué tendrían que hacer? Primero, acercar servicios de atención psicológica que puedan hablar a algún lugar y decir, odio a mi jefe y lo quiero matar. Antes de que lo mates, platica con alguien porque no, ni lo vas a matar, pero en tu cabeza ya estás así. Y entonces tu cuerpo está reaccionando a, hay una amenaza, ya liberaste glucosa del hígado, ya tus riñones bajaron su funcionamiento, ya no tienes hambre. Como estás metido en el trabajo, se te olvidó comer. Son los factores famosos psicosociales. Segundo aspecto para manejar el estrés es reconocer cuáles son tus estresores. Toma una hojita de papel y pon del 1 al 5. Identifica en tu trabajo los 5 factores que te estresen más. Carga de trabajo, compañeros de trabajo, liderazgo o jefes, entorno. A veces tienes que estar en una oficina de 2x2, sin ventanas, con luz artificial, y tu horario de trabajo es de 8 horas, pero como tu jefe te encargó algo, te pasaste 12 horas. Acabas estresado. Entonces, checa tu espacio, la comodidad, ve primero los factores estresores externos y luego en otra parte de tu hojita pon 1, 2, 3, 4, 5, cuáles son mis estresores internos. Y por ahí vas a encontrar una vocecita, no quiere decir que sea esquizofrenia, no. Todos tenemos vocecitas porque tenemos nuestro autodiálogo. Entonces, una vocita que te va a decir, tienes que cuidar el trabajo, tienes que dar buenos resultados, debes hacer lo que te toca. Esos son autoestresores. Entonces me empiezo a tener autoexigencia más factores externos y cuando los identifico, ¿cómo los puedo corregir? Entonces, algo que tendrían que generar las empresas es entrenar a sus colaboradores. No me gusta usar el término trabajadores porque suena, me recuerda a mi abuela que me contaba de la revolución. Entonces, no. Colaboradores, plan de autocuidado, ingresas a la empresa, aquí está tu plan de autocuidado personal, aquí están los servicios de autocuidado y de well-being de la empresa, tómalos, pero el de autocuidado es tuyo y es fundamental. Cuidado físico, cuidado emocional, cuidado mental, cuidado alimenticio y cuidado espiritual. ¿En qué? Simplemente decimos, si es que ¿cómo voy a hacer meditación en el trabajo? Tomas 2 minutos para cerrar tus ojos, pones toda la atención aquí en la bigotera, en el labio superior, y no vas a hacer nada más que sentarte de esta forma y estar respirando normal con tu atención aquí. Cada vez que venga un pensamiento que me distraiga, abro mis ojos. Entonces, empiezo a hacerlo. Hay que entregar este correo. Abro los ojos. Vuelvo a cerrarlos.
Híjole, es que no me ha hablado mi esposa para avisarme que ya vuelves a abrirlos. Tómate 1 o 2 minutos, si puedes 5 de respirar y dejar que los pensamientos pasen. Acuérdense del tren del pensamiento. Todos hemos visto esa película, entonces déjenlos pasar. Eso me permite regular el estrés. Como líder, como jefe de equipo de trabajo, a veces se nos pasa la mano. Y algo que hay que hacer es reaprender el liderazgo sin estresar a los colaboradores. Darles sentido de pertenencia. Sí, todos somos parte de, y deditos arriba, pero no me has llegado a dar una palmadita, entonces no siento que sea parte de. Y eso es fundamental en cualquier empresa. Si yo siento que pertenezco a la empresa, que participo en tomar decisiones, que puedo colaborar más, voy a dar más, voy a dar un 200%, pero voy a estar con menos estrés. Si me haces un día al mes de Día de la Familia donde pueda venir mi hijo al trabajo a ver a qué se dedica mamá. Ya vi, estás en la computadora, ya es todo eso. Para el niño es educación. ¿Por qué? Porque dice, mi mamá trabaja, mi mamá no está haciendo otras cosas, o mi papá trabaja en tal cosa, no está haciendo algo indebido. Esa parte, ese chip, hay que rotarlo. Y es fundamental que tu capital humano lo trates como eso. ¿Cuántos de ustedes van a invertir capital en un sistema de fraude piramidal? Ninguno, ¿verdad? Entonces no inviertan en capital humano dejando que se queme. Pues porque también una persona que cuida su salud mental produce más, ¿no? Entonces le conviene a una empresa. ¿Por qué, Raúl, muchas personas recurren a las drogas o al alcohol para lidiar con la ansiedad y con el estrés, sobre todo? Tanto ansiedad como estrés. Van a decir que soy el psicólogo del puñito, pero sí puñito. Entonces, esto se llama corteza prefrontal. Por suerte tienen DOMI integrado aquí. Esta parte, aquí donde tengo mi mano, es la corteza prefrontal. Ahí vive el juicio, la toma de decisiones, la regulación del bien y el mal. Digamos que es el sistema que frena y acelera. El acelerador máximo está acá, que son las emociones. Entonces, cuando estoy estresado, cuando viví un evento adverso, una situación traumática, cuando tuve una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, digo, tengo que controlarlo de algún modo. Y esto nos llevaría al famoso término del burnout, de quemarte en el trabajo. ¿Qué pasa ahí? Yo llego a la casa y digo, fue un día difícil, me tomo media copita de vino tinto. ¡Pum! Híjole, me echo una cerveza. ¡Pum! Pasan 2 meses, ya son 2 copitas de vino tinto, 2 cervezas, y luego son 3 cervezas, y luego es botella y media de vino tinto para poder dormir. O empiezo a descubrir que, y principalmente se usa mucho en la ansiedad, por esta parte de que tenemos ahorita en gran discusión y todavía está con mucho pleito, el uso de cannabinoides. Los cannabinoides sí bajan la ansiedad en ciertas dosis, pero es una puerta falsa. ¿Qué es lo que pasa cuando se te pasan las copas? Primera etapa, te sientes eufórico, relajado, tranquilo, alegre. ¿Por qué? Porque tu lóbulo frontal, esta parte, se empieza a apagar. Me sigo con el alcohol, se sigue apagando. Cuando ya se apagó, toma el control, la parte emocional. Y entonces empiezo a llorar, empiezo a contar mis penas, empiezo a hablar de lo que no he podido hablar y que quiero resolver. Y entonces dicen, no, pues es que él es borracho chillón. No es que él es esto. ¿Sabes qué? Nunca falta alguien buena onda, etcétera, que llegue y te dice, toma una tacha, toma coca para que se te baje la briaga y llegues bien a tu casa. Cuando tú dices sí, te estás enganchando. El alcohol, las sustancias, lo único que son conductas de evitación, porque estoy evitando sentir las emociones y estoy evitando resolver el problema que me está llevando ahí. Entonces me mantengo y empiezo a crecer en el uso de.
y en el abuso de, hasta que empieza a haber consecuencias, pérdida de empleo, pérdida de familia, descuido personal, y empieza a haber abuso de sustancias. Y ahí les llevo de nuevo a las empresas. Si alguien llega borracho al trabajo o llega pues, acelerado por el uso de alguna droga, de alguna sustancia X, ¿qué es lo que hace la empresa regularmente? Despido automático, fuera. A ver, espérame. ¿Qué ocurre si piensas en tu capital humano? Si piensas que ese ser humano que está llegando borracho al trabajo, que está llegando drogado, está haciéndolo porque tiene un problema. En algunas instituciones, en algunas organizaciones internacionales, en algunas empresas, cuando se detecta eso, se le da 1 año de gracia a la persona para que resuelva el problema de uso o abuso de sustancias, de alcoholismo. Se le refiere, mira, aquí hay 20 opciones de terapia que puedes tomar y que puedes resolver tu problema. En ese momento hay una corresponsabilidad entre la empresa y el trabajador. Entonces ya no me siento humillado, perdido y agredido. Si me corren, voy a consumir 3 veces más alcohol porque no sé cómo lidiar con la frustración. Y esto tiene mucho que ver con factores culturales. Los varones, sobre todo, recuerden qué les decían cuando llegaban llorando a casa o en la escuela lloraban porque les habían dado un pelotazo. La primera frase era, no llores. No es para tanto, te voy a dar un motivo para que llores. O les enseñaban el cinturón, mira, aquí está el motivo para que llores. Entonces, toda esa violencia que vivimos, a lo único que me llevó fue a contener mis emociones. Si lloro, soy débil. Si yo expreso mis emociones, me vuelvo vulnerable. Entonces, ¿cómo evito sentir? Usando anestésicos emocionales, tequila, mezcal, vodka, vino tinto, cerveza, y empiezan a aumentar los volúmenes, empiezo a usar cannabis y entonces me relajo, pero pues como ya me estresé más, empiezo a consumir más y empieza un ciclo. Cuando es la adolescencia, ¿qué es lo que va a pasar? Que empiezas a explorar y empiezas a usar drogas duras, ilegales, hasta que llega un momento en el que tu vida se descarrila. Entonces se va al uso de sustancias donde ya no te importa nada más que el bienestar que te produce la sustancia y que es un bienestar subjetivo, que te puede producir otra cosa. El practicar un deporte, leer, el estar con tu familia, el ir a escalar, otras actividades que no te atreviste a explorar porque tu frontal dijo, no, tú no puedes, no debes, no hagas esto. Entonces caemos en conductas de evitación. Y un síntoma de alarma, si ustedes dirigen equipos de trabajo, chequen cómo están las incapacidades y el ausentismo, porque eso te va a estar diciendo que algo pasa en tu organización, que algo pasa con tu equipo, y entonces necesitas sentar al equipo, pero no jefe subordinado, supervisor supervisado, sino ser humano con ser humano y decir, ¿qué está pasando? Que estamos teniendo este problema. Y entonces dar la libertad de decir, es que yo para dormir estoy echándome una botella de tequila más una botella de vino tinto y me quedo dormido y ya no me despierto. ¿Sabes qué? Tienes una bronca, vamos a platicar individual. Eso es un liderazgo humano, eso es acompañar a tu capital. Y en familia es igual. Cuando llega tu hijo de la escuela primaria, secundaria, preparatoria, no se trata de que llegue, ¿cómo te fue bien? Y se meta a su cuarto. No, ¿cómo te fue? Te abrazo. Si te abrazo y tú me dices, ay, ¿qué te pasó? Es que me caí, pero te has caído cada semana durante 3 meses, ¿quién te está golpeando? Y cuando te abracé, me hueles a cannabis o me hueles a alcohol. Ha habido algunos casos que nos han llegado de chicas de secundaria que usan alcohol y chicos de secundaria que usan alcohol, principalmente vodka, pero que se usa por otras vías de absorción. ¿Cuáles son? Un tampón empapado en vodka y la absorción es vaginal o anal. Wow. Y a las 2 de la tarde ya están totalmente borrachos
y son chicos de secundaria. Entonces, algo nos está pasando socialmente que tenemos que tomar en consideración, y no todo lo vas a encontrar en San Google o en San Yahoo o en San X buscador que uses. ¿En dónde lo vas a encontrar? Justo es la idea de esta plataforma, en Psicólogos, en donde trates de decir, necesito ayuda, pero no sé qué. Ten una primera entrevista, atrévete a dar el paso por tu bienestar y Entonces, explorar. exactamente, ¿es efectiva la terapia online para superar una adicción a las drogas o el alcohol? Sí, y a veces tiene que ser combinada el tratamiento. Terapia online con psicólogo, terapia psiquiátrica, farmacológica, dependiendo del caso. Cada caso es único y distinto. ¿La terapia online sirve? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo estar con una... Se llaman cravings, no hay una traducción exacta en español, pero es una ansiedad de consumo. Y es como esa ansiedad que te da cuando te vas a la playa. ¿Qué piensas? Lo primero que piensas en la playa es en una bebida, una cerveza, un Bloody Mary, un no sé qué, y ya lo ves frío y hasta saliva, ¿no? O sea, si yo les digo, imagínense aquí una cerveza así, helada, estando en la playa de Acapulco, de Cancún, donde sea, y ven la cerveza aquí, seguro ya están salivando. Esas son las neuronas espejo. Cuando yo entro en crisis porque quiero una cerveza y no hay, y necesito otra cerveza, ¿a quién acudo para que me ayude a controlar esa ansiedad de consumo? Pues mando mi mensaje y me conectan con mi psicólogo online con foquito amarillo. Hay una situación de crisis, a ver qué pasó. Y otra ventaja que tiene la terapia online es que si como psicólogo aceptas la primera condición que hay que poner es, encendamos la cámara, no voy a juzgar cómo estás peinado, no me pongas fondos de pantalla. Yo soy como soy, tú eres como eres y son tus circunstancias. La vida online, la terapia online es que entras a la intimidad de la persona, a su casa. Puede ser que viva muy bonito o puede ser que viva y tenga un graffiti que hizo y puede ser que se atraviese el gato o que llore el niño. Es tu vida y es natural que pase. No podemos decir, no, ya no voy al psicólogo porque pasó la cola de mi gato y qué vergüenza. No, son tus circunstancias y me estás dando el privilegio de poder acompañarte en tu espacio, pero construyendo en este espacio virtual, en este mundo virtual, entre una cámara y otra, entre una computadora o un dispositivo y otro, construir un espacio seguro de los dos como equipo para resolver un problema. De hecho, de eso se trata la plataforma. La misión es que los psicólogos son amigos. Raúl, ¿cómo están relacionadas la adicción a las drogas y al alcohol con la violencia de género? Cuando se apaga el switch, cuando se apaga el frontal, se pierden límites. Y entonces yo llego a casa y empiezo a gritar y a agredir. Para que se den una idea, un caso hace algunos años, cuando estábamos en la sesión, y justamente fue durante la pandemia, fue sesión online, viene el recuerdo de cuando llegaba papá a casa. Eran 3 hijos y llegaba papá a casa y llegaba borracho. Entonces cuando oían la cerradura, el más chiquito se hacía pipí. Los 2 grandes cogían al más chiquito y corrían y se metían abajo del tinaco en la azotea porque papá les iba a pegar. Y entonces papá encontraba a la esposa y decía, ¿y dónde están los niños? No sé, creo que se salieron. Ya ves, no los controlas, ve cómo está todo esto. Y explotaba la violencia a la pareja. Cuando crecen los niños, se interponen para que no haya violencia física, pero seguía la violencia económica, la violencia psicológica, etcétera. Imagínense que van ustedes, se casan y se van a vivir a casa de la suegra y el suegro. No puedes colgar los cuadros que tú quieres. No es tu espacio. Entonces estás como huésped.
Y si tú reclamas algo, va a haber violencia de tu pareja. ¿Por qué? Porque muchos varones fuimos educados en contextos de violencia y normalizamos la violencia. La violencia es lo que nos ha llevado a estos niveles de deshumanización, de tenerle tan poco aprecio a la vida. Si tú vives en pareja, en la violencia doméstica especialmente, en la violencia con tus hijos, si tú amas a tus hijos, amas a tu esposa, o tu esposa amas a tu esposo, no rompes ni maltratas lo que amas. Y entonces no puedes regular esta reacción de violencia. Cuando la forma de regularla es decir, dame 5 minutos, me calmo, controlo mi ira y ya, porque si no vamos a volver al ciclo. Viene el episodio de violencia, la luna de miel, la reconquista, se empieza a acumular tensión, viene otro episodio de violencia. Y quien vive violencia, acuérdense de la manita, pulgar y cerrar la mano, es señal universal de pedir ayuda. Pulgar y cierre. Y ya lo usan niños y mujeres. ¿Por qué? Porque está viviéndose una cantidad y un nivel de violencia sumamente intenso. Entonces, cuando hablamos de violencia basada en género, primero cosificamos a la mujer. Objetamos al niño. El niño es un objeto. Cuando viene un divorcio, el niño es el botín y vive violencia por mamá y por papá. Y entonces, eres igualito a tu padre, eres igualito a tu madre. ¿Por qué lo culpabilizamos? Es tu hijo. Entonces, no se vale esa violencia. Cuando hablas de la violencia económica en la mujer, cuando tú das la pensión y eres varón, no se trata del dinero que le das a tu ex, sino es tu responsabilidad con tu niño y con quien alguna vez tú dijiste que amabas, ¿no? Entonces, esta parte de la violencia no podemos permitir normalizarla. Sí me ha tocado, 2 veces me han puesto a mí mis golpizas por andar defendiendo mujeres y luego ya seguir haciendo así porque yo me crié con mujeres. No está bien gritarles, no está bien humillar, no está... pensamos que, ay, pero ¿por qué dicen que es violencia que no le conteste cuando estamos cenando? Observen las parejas a su alrededor cuando salgan a comer y van a ver que una pareja está texteando en un lado y la otra, el señor y la señora texteando. Y los niños viendo a ver a qué horas les hacen caso. Y cuando la mujer le dice, te estoy hablando, no me ignores, entonces viene comunicación violenta. Siempre me reclamas, es que tú siempre haces esto, es que tú aquello. Y eso empieza a crecer. Eso es la acumulación de tensión. Hasta que viene el estallido de violencia en cualquier modalidad, psicológica, económica, física, patrimonial, te tiro tus cosas a la basura. Entonces, ojo, los niños están aprendiendo que así son las relaciones de pareja. Y cuando fuiste víctima de violencia, tal vez la emoción más complicada que se confunde. No es emoción, es sentimiento. La emoción es eléctrica y química en el sistema nervioso. El sentimiento es pensado porque interpreto la emoción. Y la parte más difícil es la vergüenza de aceptar que fui víctima. Sí, tal vez todos hemos sido víctimas de violencia de muchas formas, si te asaltan, pero la violencia basada en género, lo que más fractura es la dignidad de la mujer, la dignidad del niño, la dignidad de la persona con una preferencia sexual distinta a la tuya. Finalmente es su decisión y merece un respeto absoluto quien sea. Y si es una mujer y quiere vestirse de shorts, es su decisión y es su cuerpo. ¿Por qué tenemos que agredir con un chiflido, con un que es que piropo, que más bien es una agresión? Y pensamos que no pasa nada. Los que somos papás, y llega tu hija y te dice, es que me sobaron un glúteo, una nalga en el metro. Y pasan 10 años y dices que nunca se me va a olvidar. Para ti era normal. Cuando tú lo hacías, y cuando tienes una hija, es quiero ir a buscar al infeliz que lo hizo. Finalmente,
todas las mujeres, todas, todos los seres humanos, todos los niños merecen cuidado de su dignidad. Y cuando nosotros estamos ansiosos, estamos estresados, apagamos el frontal que regula con alcohol o con sustancias. ¿Qué voy a hacer? Como ya no hay nada que me frene, ya no te voy a dar un golpe, ya voy a pensar en matarte. Y ocurren los feminicidios. Y ojo, si ustedes son víctimas de violencia, si hay alguien en casa o en el trabajo o cercano en la familia que consume sustancias, que tiene problemas de alcohol, que tiene problemas de regulación de ira, que tiene altísimos problemas de ansiedad, y ustedes están cerca y empiezan a sentir violencia, tomen acciones. Sí, denuncien, pero también tomen protección física. Porque ahí puede empezar un ciclo que acabe cerrando con la pérdida de la vida de alguien o con lesiones sumamente graves. ¿Por qué? Porque no hubo regulación en su cabecita por las sustancias o el alcohol. Y si usó un alucinógeno como LSD, que casi lo compras en cada esquina, las drogas duras, las drogas ilegales duras, estos alucinógenos, la persona no va a estar consciente si está en el episodio alucinatorio, pero si ya pasó y tiene un flashback de la alucinación, puede cometer una agresión física muy seria, pero no está regulado, no es la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre prevenir la violencia. Y se vale hacer terapia de pareja en línea. Qué bueno que estamos hablando nosotros que somos dos hombres. Tenemos que decir, si eres una mujer y tienes algún problema de violencia de género, la primera cosa es no soportar, ya empieza a actuar. Eso es muy importante. Así es. ¿Quieres compartirnos alguna anécdota de violencia de género y de cómo la terapia ayudó a superar esta violencia? Pues sí, hay varias anécdotas que podríamos compartir, pero primero que nada es el respeto a quienes la vivieron. A veces los varones al menos tenemos duda en por qué se considera que si la persona sabe artes marciales, fue policía, fue militar, ha estado en una corporación de seguridad, es de mayor riesgo. Tiene mucho que ver con el entrenamiento, con el control de reacción. Estás entrenado a la reacción y entonces reaccionas a cualquier estímulo. En este caso, infortunadamente, la denuncia de violencia de género no se siguió, ella no tomó precauciones, y esto, si no tomas tu autoprotección, denuncias, le avisas a tu familia, a los vecinos, te pones en mayor riesgo y no es admisible que estés en riesgo como mujer, como cualquier violencia basada en género. Niñas, adolescentes, mujeres, personas de la diversidad sexual, no es admisible, porque esto puede llevar a un feminicidio. Y a veces lo que evita que denuncies o que tomes acciones de protección, solicitar medidas restrictivas, que la persona no se acerque, aunque haya sido tu pareja, puede ser tu papá y tienes derecho a también denunciar, porque no es admisible la violencia en cualquiera de sus tipos. No se puede admitir la violencia y es importante que tú no solo estés empoderada como mujer, no solo estés lista para decir no. Falta mucho en educarnos a nosotros. Hace muchos años había un libro que se llamaba El varón domado. No es que nos domemos, no es que nos domestiquemos como hombres. Nosotros tomamos actitudes de domesticación hacia la mujer. La mujer no es objeto. Y hay muchas formas de violencia. Un caso muy complejo fue violencia. El síndrome se le conoce como gaslighting y es el hacer pensar a la persona que está loca, que está enferma, que se equivoca. Todo el tiempo es denostarla, humillarla. Y se llama luz de gas porque se va extinguiendo la persona hasta que llega la ideación suicida. Y llega a dudar la mujer de decir, es que yo estoy mal. No,
Si tienes dudas, busca psicoterapia, busca terapia en línea. Si tienes dudas y estás siendo violentada, toma 1 o 2 sesiones en línea para que lo explores y puedas sentir esa claridad de descubrir, sí estoy siendo violentada y no quiero ser violentada, pero no sé cómo ni qué hacer. Entonces es algo que también como psicólogos tenemos que encontrar ese camino para que tú puedas levantar la voz y decir, necesito ayuda. Y más en la pandemia quedó evidenciado, la violencia doméstica y la violencia de género se dispararon. Y en todos los aspectos, física, sexual. Niños que fueron traumatizados por observar relaciones sexuales entre los padres. ¿Por qué? Pues porque convives 24 horas todo el tiempo, porque el varón se hipersexualiza y entonces responde buscando mayor actividad sexual para liberar el estrés. Y el niño lo ve, pero nadie le explica. Y entonces la mamá se siente culpable cuando es una mujer que está siendo violentada. No es no. Y como varón tienes que aceptar el no es no y es un límite. Y la mujer no es un objeto que ande por la calle o en el trabajo. No es alguien a quien vas a seleccionar en personal por el cuerpo, sino por las competencias. Entonces, hasta el día de hoy estoy 100% seguro que ninguno de ustedes, ni yo, ni Mario, nadie, hemos pues descendido de la rama, ¿no? No nacimos de una planta, no somos un fruto que cayó, vienes de una mujer. Segunda, puedes tener una esposa o una pareja, puedes tener hijas. ¿Qué harías si las violentara? Entonces, educa a tus hijos diciéndole a la mujer se le cuida, se le respeta, pero se le mantiene con sus libertades. El respeto implica tu libertad en tu espacio y en tu cuerpo. Si tú te sientes violentada porque alguien se acerca a ti a menos de 30 centímetros, si eso te pasa en el trabajo y te estás sintiendo acosada, levanta la voz, pide ayuda, toma una sesión de terapia en línea para decir, me está pasando esto y tengo dudas. Hazlo, porque es el primer paso para evitar la violencia. Es la medida de prevención que tú te reconozcas. Una cosa es ver la figura de una mujer, ver la figura de un hombre, pero con respeto. No puedes estar en una plática con alguien donde se te olvide la anatomía. Los ojos están en la cara, no en los senos. Y ahí es donde tienes que ver a la mujer. Porque esa es la igualdad. ¿Por qué es importante vernos a los ojos? Porque es hablar de igual a igual. Pero si yo estoy viendo otras cosas, incomodo, invado y agredo. Y hay que reconocer, como varones, necesitamos mucha educación, pero mucha educación y no ser violentos. Pues tenemos que empezar con la educación exactamente, porque es un camino muy largo. También estábamos hablando del tema de la violencia de género y creo que también la víctima que sufre de violencia de género pueden tener también depresión. Es una consecuencia. Así es, y violencia de género, por ejemplo, acoso sexual en el trabajo, se vuelve una condición tal de depresión que la persona busca la puerta falsa de pensar de tener ideación suicida, de llegar a tener planes suicidas. ¿Por qué? Porque no sé cómo decirle a mi esposo o a mi pareja, a mi novio, que mi jefe me está acosando sexualmente porque va a ir a pegarle a mi jefe. ¿Qué hago? Exacto. Me estoy sintiendo atrapada. Hay otras salidas. Primero que nada es cómo comunicárselo a tu pareja y que tu pareja entienda que no es un tema tuyo. Tú no eres culpable, la víctima no es culpable. Puede ser acoso. Puede haber otro tipo de violencias en las que como víctima difícilmente nos aceptamos como víctimas. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí
no lo digo como psicólogo, lo digo como alguien que fue víctima de un terremoto, lo que sientes aplastado es tu dignidad. Desde el hecho de ir a levantar una denuncia y decir, oiga, mi edificio se dañó y se metieron a robar a mi casa. Oiga, me manosearon en el metro. Pues a ver, ¿por qué se viste así? No, no es eso. Es mucho más profundo porque me sentí vuelta a objeto, me sentí sin valor, me sentí devaluada. Y estos pensamientos son pensamientos que generan depresión. Entonces no valgo la pena, soy mala, soy defectuosa. Y lo pueden observar, tal vez si recuerdan un poquito en su secundaria, en la preparatoria, que de repente una chica muy popular, muy guapa, ¡fum!, tenía un cambio drastiquísimo de volverse casi invisible. Subía o bajaba de peso, cambiaba su forma de vestir para tratar de ser invisible. Como víctima, cuando yo estoy tratando de ser invisible, de no ser notorio, puede ser que esté viviendo violencia, puede ser que esté viviendo abuso sexual, acoso escolar, y lo que quiero es que no me vean, así no me pasa nada, es una forma de protegerse. No. Lo primero que hay que entender es que esa persona le está pasando mal y necesita hablar, porque en su cabecita hay depresión, en sus emociones hay depresión, hay tristeza, y entonces el mundo se empieza a pintar de grises, oscuros, luego negros, hasta que la salida es pensar en el suicidio, cambiarme de ciudad, cambiar de trabajo, perderme por la emoción interpretada de tristeza, de violencia. Estas dos emociones que has vivido se convierten en vergüenza. Entonces, qué vergüenza que me vean, qué vergüenza decir que fui abusado o abusada. Y hay casos muy fuertes de violencia de género entre hombres también, que vivieron abuso sexual infantil y que cuando forman pareja, llega su pareja y son parejas homosexuales, llegan, lo abrazan y dicen, no me toques. Porque hay una reacción a ese trauma. Y finalmente empiezo a pensar en depresión, es que no quieres que te toque porque no me quieres, yo no te importo. Entonces empieza a haber unas distorsiones cognitivas. Pónganse unos lentes que distorsionan, pero distorsionan el pensamiento. Y entonces con la depresión, la distorsión va hacia mí mismo. Y el mundo es horrible. Pues exacto, porque la depresión, si no se trata la depresión, puede llevar al suicidio, es algo que exactamente no queremos. Queremos que las personas van a terapia, obviamente es un proceso, ¿no? Pero antes empezamos, mejor, obviamente vamos a ser más llenos, ¿no? Más felices. Exactamente como decimos Zen. Zen quiere decir equilibrio. Zen quiere decir estar sano. No solo físicamente, pero también emocionalmente. Muchas gracias, Raúl. La verdad que fue una conversación increíble. Tocamos varios temas. Yo te agradezco mucho. Al contrario. Por todos los oyentes que están viendo, escuchando este podcast, si alguno tienes algún problema o nada más necesita ayuda o quieres hablar simplemente con un psicólogo, en psicologozen.com, los psicólogos son tus amigos. Gracias.